Hola, apreciados alumnos del cuarto curso, primera sección de la carrera de Psicología de la Facultad de Filosofía. Este es nuestro último material correspondiente a la clase 11 y correspondiente también al proceso de esta modalidad a distancia que estamos teniendo como para cerrar nuestro periodo académico y pasar después, posteriormente, a las etapas de evaluación final, a los exámenes finales. En ese sentido, me gustaría hacer un breve repaso con ustedes sobre estas cuestiones que son centrales para poder después entender cómo ustedes pueden trabajar con sus proyectos de trabajo final de grado de una manera más rápida. Y me gustaría entonces pasar a presentarles nuestras preguntas de investigación, que son las que surgen de nuestro tema de investigación, y sobre eso también ya hemos inclusive compartido esos materiales, esas guías prácticas de redacción, y les hemos ayudado a delimitar el tema, a plantear estas preguntas y a fijar los objetivos. Y sobre eso queremos volver a repasar un poquito con ustedes hoy. Nosotros sabemos que tenemos tipos de preguntas relacionados con nuestros temas de investigación, que van a ser después nuestras preguntas específicas de investigación. Esas preguntas pueden ser descriptivas, de relación, o las preguntas explicativo-causales. Cada una de estas modalidades tiene su lógica propia. Las preguntas descriptivas son generalmente de caracterización y tenemos tres modalidades específicas: qué es, cómo es, qué magnitud. Las preguntas de relación buscan establecer correlaciones cuantitativas principalmente, a pesar de que también pueden ser cualitativas, entre dos o más variables. En ese aspecto, la pregunta generalmente que se formula es: ¿se relaciona la variable X con la variable Y? O, al variar la variable X, ¿varía significativamente la variable Y? Y por último, tenemos las preguntas explicativo-causales. La variable X incide en la variable Y, es decir, la variable X es la causa y el efecto es la variable Y. Entonces estamos hablando de una relación de dependencia entre dos variables. Entonces tenemos que la variable X, en este caso, va a ser la variable independiente, y la variable Y va a ser la variable dependiente. Vamos a avanzar un poquito. Darle un poquito de tiempo a mi señal. Ahí está. Ya tenemos después que estas preguntas, de acuerdo a la naturaleza de nuestro tema y a las características que queremos darle a estas preguntas, vamos a pasar a los objetivos de investigación. Ustedes saben que en un proyecto de investigación vamos a tener siempre un objetivo general y los objetivos específicos que surgen de las preguntas específicas de investigación, en este caso de las preguntas específicas para nuestro anteproyecto de trabajo final de grado. Estos objetivos están en relación directa con las preguntas formuladas en el planteamiento del problema, como ya habíamos mencionado. Así podemos ver que las funciones de los objetivos son las siguientes. Voy a presentar todo de una vez para poder explicar de una manera rápida esto. Y lo más importante es que los objetivos expresan lo que se pretende alcanzar. También sitúan al estudio dentro de un contexto general, determinan los límites y la amplitud del estudio, dan direccionalidad y racionalidad a todo el proceso investigativo y orientan las fases del proceso de investigación. Por supuesto, ustedes también ya asistieron a un material donde se explica con más detalle las funciones de estos objetivos, y nosotros ahora estamos apenas repasando. Pasamos entonces al concepto de universo, población y muestra. Entendemos por universo una distribución macro de la población, y entendemos por población una porción de este universo, pero con características más delimitadas. Entonces, como esta población generalmente es amplia, nosotros también podemos entender el concepto de la muestra,
que es una representación de la población, pero en términos mucho más reducidos, y van a ver con el ejemplo práctico cómo esta población se puede reducir a través de un procedimiento estadístico que es bastante fácil y bastante práctico también. Entonces, para lo cual colocamos esta fórmula de Bugueda que trabaja con las proporciones y con el margen de error. Y tenemos aquí, normalmente se trabaja con un error muestral del 5% y las proporciones se consideran 50% para P y Q. Y N mayúscula siempre va a ser el tamaño de la población. Se debe conocer ese tamaño de la población de una manera precisa, o si no es imposible poder calcular el tamaño de las 10.000 elementos, que pueden ser personas, pueden ser objetos. Tenemos el siguiente cálculo de n minúscula que nos da 386, margen de confianza del 95,5% y un margen de error del 5%, como ya habíamos visto. Una fórmula práctica y bastante sencilla, dicho sea de paso. Pero no es la única fórmula. Pasamos a la siguiente, la de la torre del Rincón y Arnal, en donde aquí también se utilizan los márgenes de error y se utilizan además las puntuaciones Z. Entonces, llevando esto, aquí tienen la fórmula, llevando esto un poquito a la práctica sobre la misma cantidad de elementos que pueden ser sujetos, personas o materiales, tenemos con las puntuaciones Z que ya están estadísticamente establecidas con un valor de 1.96. Aquí ustedes tienen el cálculo. Trabajamos también con las proporciones que habíamos dicho, es decir, y el margen de error está acá elevado al cuadrado. Acá ustedes tienen el cálculo que es de 370 sujetos. Entonces, la diferencia entre 385 y 370 sujetos no es grande y entonces cualquiera de las dos fórmulas pueden ser utilizadas para calcular el tamaño de la muestra. Cuando ya tenemos el tamaño de la muestra, vamos a tener esa necesidad de ver cómo nosotros podemos hacer el muestreo. ¿En qué consiste el muestreo? En elegir cada uno de los elementos de la muestra hasta completar el tamaño calculado. En ese aspecto tenemos dos posibilidades, la probabilística y la no probabilística. La probabilística, por supuesto, es mucho más precisa que la no probabilística y es más representativa. Tenemos cuatro modalidades de la muestra probabilística: la aleatoria simple, la sistemática, la estratificada y por conglomerados. Ustedes ya vieron también todo esto en un material anterior en mayor detalle, acá solo estamos repasando. La muestra no probabilística también presenta cuatro modalidades. En realidad podríamos mencionar una más, 5, que es muy importante, que es la muestra no probabilística con sujetos voluntarios, que no está acá, pero que normalmente utilizamos en el ámbito de la psicología y de las ciencias sociales. Ese tipo de muestreo corresponde a que la persona voluntariamente se adhiere a la investigación dando su consentimiento informado. Entonces, estas muestras no probabilísticas generalmente se conocen también como muestras intencionales. Intencionadamente, sin utilizar un procedimiento estadístico más riguroso, el investigador decide elegir a cada elemento o a cada sujeto de la muestra. En ese aspecto tenemos por intención, que sería la muestra intencional; por accidente o comodidad, en donde de acuerdo a cómo los sujetos van acercándose, yo me voy eligiéndolos como elementos de mi muestra. Y esto generalmente se utiliza con las personas. Por cuotas, en donde yo establezco cantidades, quiero trabajar con X cantidad de mujeres, X cantidad de varones, sin hacer un procedimiento estadístico muy riguroso. Yo decido arbitrariamente ese porcentaje y voy eligiendo también de manera intencional los varones y las mujeres que van a integrar mi muestra. Después viene el muestreo por bola de nieve.
Este muestreo es muy interesante porque a partir de un sujeto yo puedo llegar a otros y la muestra va creciendo hasta lograr su tamaño establecido, por eso se le llama muestreo por bola de nieve. Y con esto estamos terminando nuestro repaso sobre estos elementos que son importantes dentro del planteamiento del problema e incluso dentro de nuestro diseño metodológico. Con esto me voy despidiendo de ustedes, deseándoles éxitos también para esta clase número 11 y para el cuestionario de autoevaluación. Cualquier consulta que quieran hacer al respecto de las evaluaciones finales, por ejemplo, pueden consultar conmigo a través de nuestro grupo de WhatsApp que hemos creado, y si quieren tener alguna retroalimentación con respecto al anteproyecto de investigación, también estoy abierto a que tengamos nuestra sesión virtual, que ya tuvimos varias de ellas, sobre el trabajo final de grado, o el anteproyecto de trabajo final de grado, para que ustedes también puedan tener una retroalimentación de mi parte. Muchas gracias y éxitos, les vuelvo a reiterar.